Muy buenas noches, amados hermanos. Mi nombre es Darwin Díaz Cotrina y en esta oportunidad tengo el enorme privilegio de poder dictar este curso de Panorama del Antiguo Testamento 2. Bueno, quiero compartirles un poquito en cuanto a mí. Por la gracia de Dios, el Señor ha permitido que hace 3 años y 8 meses ya estemos nosotros casados. Por la gracia de Dios también el Señor ha hecho posible que hemos recibido una bendición tan grande del Señor, y el Señor nos ha bendecido con un bebé, y mi esposa está gestando ya. La próxima semana está cumpliendo 6 meses. En cuanto al área ministerial, el Señor me ha dado el privilegio y la oportunidad en estos últimos años de formar parte del equipo de ancianos de la Iglesia Evangélica Bautista Las Flores. También estoy sirviendo actualmente como director del propósito de evangelismo, y también estoy sirviendo como coordinador del Ministerio de Jóvenes Adultos Misión 30 Más. Quizá eso un poquito como resumen en cuanto a mi persona. El Señor me ha permitido, me ha dado el privilegio de poder conocer al pastor Rubén Tello, servir juntos con él en la Iglesia Evangélica Bautista Las Flores. De verdad es un gran maestro de la Biblia, y doy gracias por su invitación para poder dictar este curso. Con la ayuda de Dios, hoy estaremos cubriendo 2 libros del Antiguo Testamento, el libro de Eclesiastés y Cantares. Bueno, esto va a ser una vista a vuelo de pájaro solamente. No podemos de repente profundizar muchos detalles, pero por lo menos vamos a resaltar el contenido general de cada uno de estos libros. Vamos a orar para así comenzar, y queremos que sea Dios glorificado, exaltado cuando estudiamos y enseñamos su palabra, y que sea Él quien esté pues obrando para edificar a su pueblo. Dios, a ti venimos en esta hora muy agradecidos, Padre, por la oportunidad y el privilegio que nos das de poder estudiar un poquito más acerca de tu bendita palabra. Señor, edifica a tu pueblo, a mis hermanos que se han inscrito en este curso para poder conocer, Señor, un poquito más acerca de cada uno de estos libros. Y te pedimos, Padre, que tú nos ayudes, nos guíes para poder juntamente estudiar estos libros a lo largo de estas semanas, y que tu nombre sea exaltado, glorificado en medio de todo lo que nosotros hacemos. Padre, a ti nos dirigimos, te damos muchas gracias y te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, como yo les había mencionado, mis queridos hermanos, no podemos de repente profundizar mucho este libro, porque necesitamos nosotros poder saber por lo menos de una manera general qué es lo que cada uno de los libros dice, cuál es el contenido, qué es lo que el autor quiere decir. Si usted ha estado de repente llevando el curso Panorama del Antiguo Testamento, en la primera parte seguramente usted ya ha estudiado el libro de Proverbios. Este libro se ha podido ver acerca del autor Salomón, y ahí descrito su gran sabiduría de este hombre. Pero cuando estudiamos el libro de Eclesiastés, hay un cambio total. Ahora podemos ver de un hombre, primero en Proverbios, exaltado, resaltado su sabiduría, pero ahora en este libro de Eclesiastés vemos su insensatez de este hombre. Salomón fue el escritor, de alguna manera podríamos decir que él ha escrito su autobiografía dramática cuando él se aparta de Dios, cuando él se aleja de Dios, y este libro va a detallar cada uno
de su autobiografía de este hombre más sabio de todo el universo. Entonces, cuando nosotros estudiamos este libro, debemos saber también, por lo menos, cuál es, en qué tiempo se escribió este libro. Y probablemente este libro se haya escrito alrededor del año 930 a.C. Y vemos allí que la palabra Eclesiastés quiere decir predicador o filósofo. Algunos creen que el significado también dicen que es maestro, pero nosotros sabemos que este significado de este libro ha sido algunas veces confundido y dicen que es mejor usar el significado de filósofo más que predicador, porque algunas veces esto podría ser mal interpretado, porque cuando hablamos acerca del predicador tiene que ver con toda claridad de la verdad, pero aquí parece ciertas cosas un poco no tan claras. A través de este libro, hermanos, vamos a poder saber acerca de Salomón, que él presenta cuál es la posición de uno que está buscando la verdad, de uno que está buscando la realidad y el significado de su vida. Desde ese punto de vista, sería correcto decir que Eclesiastés es un libro de filosofía. Entonces, cuando nosotros estudiamos con esto en mente, entonces en esa búsqueda de las personas que solo están buscando a través de la filosofía, vamos a ver allí que dice que solo encuentran vanidad en todo lo que rodea hasta que sus ojos sean abiertos en la esperanza ofrecida por Dios. Aparte de esta esperanza que Dios provee en la persona de Cristo, todo lo que existe debajo del sol es vanidad. Entonces, este libro ha sido descrito como una confesión de fracaso y de pesimismo cuando Dios es excluido. Entonces tengamos mucho cuidado de querer hacer las cosas a nuestra manera y por nuestra propia cuenta. Entonces podemos ver aquí también la filosofía humana aparte de Dios. Vamos a ver en este libro algunas de las declaraciones que se contradicen aparentemente con otras declaraciones en la Biblia. Bueno, esto refiriéndonos a la misma persona de Salomón, porque no es que la Biblia se contradice, la Biblia es perfecta, es inerrante, no tiene ninguna contradicción, pero parece que hubiera cierta contradicción cuando el autor aquí describe cuando él está apartado de Dios, y él va a decir todo es vanidad, no importa que tú trabajes, que te mates y hagas lo que hagas, todo es vanidad. Y eso en algún sentido es verdad, pero tenemos que tener en cuenta que eso está en un contexto escrito, y vemos ahí que todo esto se desarrolla bajo el sol, sin la presencia de Dios. Entonces debemos resaltar que este libro es uno de los favoritos de los ateos también, y de las sectas falsas, entre otros grupos, porque es muy fácil citar y sacarlo de su contexto y darle un significado completamente equivocado, completamente erróneo, y eso es el riesgo, y eso es donde muchos filósofos, donde muchos inconversos, personas de mucho conocimiento usan para tratar de sostener una idea humana, filosófica, y sabemos que eso no es verdad. El hombre ha tratado de muchas maneras de buscar y ser feliz aparte de Dios, y nosotros sabemos que no ha podido encontrar. Y este libro nos muestra cuán absurdo es querer encontrar sentido a la vida, encontrar felicidad, paz, sin la presencia de Dios. Salomón probó todos los caminos que podría ayudarlo a esto, a encontrar sentido a su vida, apartado de Dios, y no la pudo encontrar. Y su resultado fue totalmente vacío, fue totalmente vano y sin propósito. Entonces creo yo que teniendo este enorme ejemplo de un hombre tan sabio, que se ha apartado de la verdad, que se ha apartado de Dios y quiso hacer a su manera
usando de la capacidad que Dios le ha dado, no lo ha ido bien, ha sido un fracaso para él. Entonces aquí en Eclesiastés, Dios demuestra a Salomón, al hombre más sabio del universo, que él es totalmente un insensato ante los ojos de Dios. Salomón, el hombre más sabio que nosotros conocemos, descrito en la Biblia, es un insensato a los ojos de Dios, imagínense. Entonces, si Salomón, siendo un hombre con tanta sabiduría, sabemos que delante de los ojos de Dios es un insensato, entonces todos nosotros a los ojos de Dios somos insensatos, y esto es algo muy difícil de aceptar para algunas personas intelectuales que ponen demasiado énfasis en su inteligencia, en su cantidad de información que han acumulado a lo largo de su vida por su experiencia de estudios, académica, logros y todas estas cosas. Les cuesta entender esto. En resumen, sin Cristo nosotros no podemos tener satisfacción, no podemos tener plenitud de vida, aun si llegáramos a poseer todas las riquezas del mundo y obtuviera las cosas que el hombre considera que pueda satisfacer su corazón. Esto es imposible. El mundo y las cosas no pueden satisfacer el corazón del hombre. Pero si nosotros ponemos nuestra confianza en Cristo Jesús, nuestro Señor, entonces nosotros ni siquiera podríamos comparar la infinita preciosidad del amor de Dios en Cristo Jesús. Aquí el objeto de nuestra fe, de nuestra creencia, es Cristo. Él es suficiente para llenar y satisfacer el corazón del hombre. Entonces, cuando nosotros estudiamos este libro de Eclesiastés, debemos considerar de que el hombre sin la presencia de Dios está totalmente perdido, sin esperanza, sin rumbo, sin dirección. Entonces, nosotros debemos considerar que nos conviene acercarnos a Dios. Quizá esto sería como la parte del contenido de todo el libro. No vamos a leer capítulo por capítulo porque no nos va a alcanzar el tiempo. Lo que quiero es resaltar lo que tiene que ver con todo el contenido del libro. Y cuando estudiamos un libro, vale que podamos entender cuál es el propósito del libro, cuál es el contenido general. Estas cosas que he estado mencionando vendría a ser el contenido general. Pero este libro tiene un propósito por el que fue escrito y nosotros deberíamos saber, porque esto nos ayuda a poder nosotros conducirnos como cristianos en los caminos de Dios y bajo las directrices de Dios. El propósito del libro de Eclesiastés es enseñar que la vida lejos de Dios es totalmente vacía, es vana y sin sentido y totalmente sin propósito. Si usted está llevando este curso, vale que pueda memorizar este propósito del libro de Eclesiastés. La vida de la persona, del ser humano, lejos de Dios, es totalmente vacía, sin sentido, es vana y sin propósito. Eso sería el propósito de este libro de Eclesiastés. Pero también debemos estudiar cuál es el tema, y el tema del libro está determinado exactamente del propósito que estamos viendo y puede ser enunciado en una doble manera. Uno, de la manera como se describe el tema de este libro, es que todo afán del hombre es vano si Dios es excluido. Todo afán del hombre es vano si Dios está excluido de su vida. Lo otro es que solo la obra de Dios es perpetua, así que solo Él puede impartir verdadero valor a la vida y servicio al hombre. Que podamos entender este enfoque de este libro, que todo afán del hombre es totalmente vano, vacío, si Dios está excluido en tu vida. Y lo otro es que Él pueda impartir, que solamente Dios puede impartir el verdadero valor a la vida. Entonces, con esto en mente, entramos a leer este libro de Eclesiastés. Entonces, cuando habla acerca de la vanidad, existe también
allí por lo menos 10 vanidades, si por así decirlo, que puedo resaltar, que se puede resaltar en este libro. De una manera rápida yo lo voy a mencionar solamente porque existen por lo menos 3 frases que se repiten muchas veces. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Luego vemos que se repite también debajo del sol. Y finalmente, dije en mi corazón, enfocado a sí mismo. Entonces, cuando hablamos de vanidades, todo es vanidad, vamos a ver que estas 10 vanidades están encontradas en este libro de Eclesiastés. En el capítulo 2, del 15 al 16, encontramos que la sabiduría humana es vanidad. En el capítulo 2, 19 al 21, encontramos que el trabajo humano es vanidad. En el capítulo 2, 26, encontramos que los propósitos del ser humano, todo es vanidad. En el capítulo 4, 16, la fama humana también es vanidad. No importa que tú puedas lograr la fama más alta, el lugar más prominente aquí en la tierra, y pueda ser reconocido a nivel mundial, eso es vanidad delante de Dios, porque está debajo del sol. Entonces, cuando llegamos al capítulo 5, versículo 10, la insatisfacción humana, eso es vanidad. El deseo humano, eso es vanidad. En el capítulo 5, 10, la insatisfacción humana. En el 6, 9, el deseo humano. En el 4, 4, la rivalidad humana. En el 4, 8, la avaricia humana. En el 7, 4, la frivolidad humana. Y finalmente, en el 8, 10 y 14, los galardones humanos también son vanidad. Entonces, todas estas cosas son vanidad porque se encuentran debajo del sol y sin propósito, y es vanidad porque está separado de Dios. Pero cuando nosotros tenemos a Dios en nuestra vida, guiando nuestras vidas, esto le da propósito, le da sentido, le da plenitud de vida al creyente. Entonces vale que nosotros podamos de alguna manera estar siempre a cuentas con Dios. Pero finalmente vemos allí, dije en mi corazón, dice Salomón. Muchas veces lo repite, dije en mi corazón, y estaba enfocado a sí mismo. Voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Quizá muchas veces nosotros nos proponemos también hacer cosas como Salomón, pero sabemos que todo eso es vanidad porque está enfocado a sí mismo y no al que te da la vida, la salud y las oportunidades. Y un versículo tal vez para poder resaltar esto, vemos en Jeremías 9:23, donde dice, así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en su riqueza. O sea, si tú eres un hombre valiente, no te alabes por eso. Si tú eres un hombre muy sabio, no te alabes por eso. En Proverbios vemos que la sabiduría proviene de Dios. Él nos da la sabiduría, entonces no debemos alabarse. Y vemos el contraste aquí que Jeremías está describiendo. Dice, mas alabes en el versículo 24, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme. Que yo soy Jehová, que hago misericordia y juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. ¿Qué es lo que Dios demanda? ¿Qué es lo que Dios quiere de ti y de mí? Que le entendamos y que le conozcamos y que le obedezcamos, que vivamos por Él y para Él. Eso es lo que Dios quiere. Entonces, tal vez en cuanto al contenido del libro, hablando ya acerca del propósito, del tema, tal vez para concluir este libro deberíamos resaltar también cómo está dividido, cuáles son las divisiones de este libro. Y vemos aquí que este libro de Eclesiastés está dividido en 9 partes. La primera parte corresponde al capítulo 1 del versículo 1 al 11. Y ahí presenta cuál es el problema del ser humano.
Y ahí vemos que está vanidad de vanidades, ahí vemos que toda la expresión y todo eso está debajo del sol. Ahí está la presentación del problema. Luego del versículo 12 al capítulo 2, 26 encontramos el testimonio personal de Salomón, su experiencia vivida. Luego en el capítulo 3 encontramos algunos comentarios acerca del tiempo. Capítulo 4 vemos algunos comentarios acerca de la sociedad. En el capítulo 5 y 6 encontramos comentarios acerca de la adoración y las riquezas. Capítulo 7 vemos allí acerca de proverbios de sabiduría que Salomón está escribiendo. Y llegamos al capítulo 8 y 9, encontramos allí otros comentarios más acerca de la justicia. Vemos en el capítulo 9 al 11, 6, más proverbios acerca de la sabiduría. Entonces, este libro de Eclesiastés es un libro que contiene mucha información en cuanto a la sabiduría, a la insensatez también. Entonces, debemos tratar nosotros de entender el mensaje, que separado de Dios no podemos hacer nada. Todo es vanidad, todo es despropósito, no tiene ningún sentido la vida si Dios no está en nuestras vidas. Y finalmente, en el capítulo 11, 7 hasta el 12, 14 encontramos la conclusión y cuál es la solución del problema. Y cuando nosotros vemos en el capítulo 12, versículo 13, termina diciendo allí Salomón, el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. ¿Con qué concluye Salomón? Teme a Dios, porque el temer a Dios es apartarnos de mal. Temer a Dios es obedecer las enseñanzas. El temer a Dios es considerar los consejos. En la multitud de consejeros está la sabiduría, y ahí está el temor de Jehová. Temor a Jehová es aborrecer, rechazar el pecado, odiar lo malo. Pero también debemos guardar sus mandamientos. Y la Biblia, hermanos, está llena de muchos mandamientos. Debemos nosotros tratar de aplicar a nuestro andar diario. Eso tal vez sería en cuanto al contenido de este libro de Eclesiastés. Y para finalizar solamente, tal vez mencionar allí para que consideres que cada libro que tú escribes, debes por lo menos poder tener una idea clara, una idea general de lo que el autor está escribiendo y cuál es el mensaje. Es por eso que consideramos dejar algunas tareas. Principalmente la primera tarea va a ser que tú tengas que leer todo el libro en esta semana. No solamente el libro de Eclesiastés, sino debes leer también Cantar de los Cantares, y también debes leer el libro de Isaías, que es el libro anticipado que nos corresponde el próximo miércoles. Entonces, la primera tarea es leer todo el libro de Eclesiastés, de Cantares y también Isaías. La segunda tarea es que debes tomarte un tiempo para ver, meditar y tomar algunas anotaciones de los videos que el pastor Rubén ha colgado en el grupo de WhatsApp. Ahí tienes libro por libro un pequeño resumen. Esto va a ayudar a enriquecer tu aprendizaje. Luego tienes también que identificar las palabras claves del libro. Tenemos una tarea, leer todo el libro. La segunda tarea, ver el video que tienes en el WhatsApp de cada libro, libro por libro, y resaltar algunas cosas, tomar algunas anotaciones. Número 3, identificar las palabras claves del libro. Y finalmente, qué tipo de literatura es el libro de Eclesiastés. Ahí finalizamos, mis queridos hermanos, el libro de Eclesiastés, y rápidamente pasamos al libro de Cantar de los Cantares. Y cuando hablamos de Cantar de los Cantares, nos estamos refiriendo al mismo autor. Sabemos que el libro de Cantar de los Cantares escribió Salomón en su juventud,
Luego él escribió el libro de Proverbios cuando ya estaba en una edad madura, con toda la sabiduría, y cuando ya estaba anciano, antes de morir, él escribió el libro de Eclesiastés. Luego de haber experimentado en su vida, de alguna manera, una vida plena en Dios, y luego se apartó del Señor y la sabiduría se apartó de él. El Señor no es que se apartó de él, sino Salomón se apartó del Señor y él experimentó todo lo que las personas hoy en día experimentan. Entonces, cuando hablamos de Cantar de los Cantares, los judíos realmente honraban este libro, porque el Cantar de los Cantares era el más brillante canto nupcial que jamás haya sido escrito en toda la Biblia. En la fiesta de la Pascua ellos lo leían Cantar de los Cantares en público, pero no solamente lo leían, sino habían partes que también las cantaban, las daban como un cántico, las daban como un poema. Y es más, en la nación de Israel, por ejemplo, este libro no podía haber sido leído por ningún israelita antes de cumplir los 30 años. Entonces era un libro tan considerado, tan sagrado por ellos, porque tiene realmente un contenido tan maravilloso y sublime donde expresa el amor. Entonces, un cantar es una canción pequeña, pero cuando vemos Cantar de los Cantares, estamos hablando de una colección de canciones. Entonces, Cantar de los Cantares es una colección de 6 poemas. Estos 6 poemas, los primeros 5 poemas, describen el encuentro entre el rey y su novia. La nueva versión internacional de la Biblia se refiere al rey como el amado y a la novia como su amada. Es interesante que la nueva versión internacional la describe de esta manera. Este libro es el 5º libro poético también. Sabemos que existen 5 libros, Job, Salmo, Proverbios, Eclesiastés y Cantares. Estos 5 libros son los libros poéticos, también conocidos como los libros de sabiduría. Existen muchas razones también para que podamos concluir que este libro fue escrito por Salomón. En su mismo libro hay varios versículos que describen que él fue el escritor. En el mismo capítulo 1, versículo 1, ahí está en el versículo 5, capítulo 3. En el 8, 11 y 12 vemos que está lleno, por lo menos ahí tenemos varias referencias, 7 veces por lo menos, donde describe que Salomón es nombrado como el autor del libro. Otras consideraciones, existe aquí, es muy probable, dice que Salomón haya escrito este libro en los años 960. Cristo aproximadamente, y esto Salomón escribió en los primeros años de su reinado, en toda su juventud, cuando él estaba creciente, mucho antes, por cierto, de que él haya tenido sus 700 esposas y sus 300 concubinas. Entonces, el Cantar de los Cantares es mucho más que una historia de amor humana. Tiene un mensaje mucho más profundo que eso. Es un cuadro del amor entre Jehová nuestro Dios y su pueblo. Esto relacionado tanto para el pueblo de Israel como para su iglesia. Dios está hablando a su pueblo en cantos poéticos. De Cantar de los Cantares. Hemos visto en Eclesiastés que cada libro debe tener un contenido general, propósito por el cual se ha escrito, porque si no está allí en la Biblia por gusto. Todos los libros tienen un propósito por el cual fue escrito. El libro de Cantar de los Cantares tiene un doble propósito. El primero es el propósito literal. Este propósito es honrar el amor humano, la gloria del amor matrimonial. Eso es el propósito literal. Pero este propósito literal de este libro muchas veces ha sido
mal interpretado por aquellos que no están preparados para leer expresiones del amor verdadero e íntimo. El mensaje literal del libro es pervertido solo por aquellos que no ven la pureza y la verdadera belleza en todos los actos creativos de Dios en el matrimonio. La honra sagrada que Dios ha dado a la unión entre esposo y esposa. Esto en sentido literal, y vemos también que hay un propósito, y este propósito es mostrar el amor de Dios para Israel y el amor de Cristo para su iglesia. La clave para el significado y propósito de Cantares es la persona de Jesucristo. El libro, como la historia del amor, es incomparable. Es insuperable a cualquier otro libro. Bueno, tenemos 1 Corintios 13, donde está también la manifestación, la declaración del amor de Dios, del amor verdadero, del amor sacrificial, y que todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta, y que el amor nunca deja de... Ese verdadero amor está también aquí incluido en el libro de Cantar de los Cantares. También es la persona que se presenta aquí como el novio de la iglesia. Entonces, cuando nosotros estudiamos este libro, hemos de a la persona de Cristo. Él es el esposo y la iglesia va a ser la esposa, bueno, ahora la novia, pero luego esto va a ser consumado el matrimonio en el encuentro con el Señor Jesucristo. Entonces, la iglesia viene a ser la esposa de Cristo. Pero no andan con esto, tiene un doble propósito, el propósito literal y el propósito figurado. En el propósito literal está hablando acerca de Dios, porque Dios es quien ha instituido el matrimonio para que el esposo ame a la esposa y también pueda expresar la manifestación hacia su esposo. Y esto vemos cuando describimos o dividimos el libro de Cantar de los Cantares. Está dividido en 6 temas, en 6 divisiones, porque la primera parte del capítulo 1 vamos a ver allí que la novia suspira por su amado. Esta novia que en su enamoramiento, por así decirlo, la novia había sido un poquito negligente, ella se había descuidado un poquito con su propia vida, su cuerpo. Es decir, que había estado en el sol, había estado allí trabajando. Esto era muy común para porque ellos trabajaban y ahí estaba, y ella está suspirando ahí. En la segunda parte del capítulo 2:8 al 3:5 vemos la búsqueda y el encuentro. Están allí, se encuentran los dos. En la primera, Salomón se dirige hacia el pueblo rural donde él vivía, pero luego vemos que le hace un llamado a pasar un tiempo junto a él. Cuando él se va, ella comienza a soñar con él y va buscando de noche, finalmente logra encontrar su amor y no puede soportar estar sin él. Qué maravilloso, de verdad, esto parece como un poema, y yo le recomiendo si usted es casado, casada, use este libro. Yo recuerdo en los primeros meses, cuando me casé, todavía había cierto recelo, no había tanta intimidad, cierta desconfianza, y una hermana nos recomendó, lea, estudia el libro de... Es bonito, este es para el matrimonio, está enfatizado el amor de Dios, el amor del esposo a la esposa, y comenzamos a leer, y esto ha ayudado a que nuestro matrimonio cada día más
más sólido, cada día más con el amor que Dios nos da. Vemos también en los capítulos 3 hasta el 5:1 el bodas y el casamiento. Aquí es donde se da el matrimonio. Salomón se casa con su amada en una majestuosa ceremonia. La belleza de su novia y desea marcharse con ella para explorar los placeres íntimos de su jardín. Y ahí vas a ver hermosas descripciones donde encuentras tú, ella acepta su amor y entonces él entra a su jardín. Y cuando nosotros vemos esto, van a ser títulos que tal vez nosotros no usamos, comparaciones y elogios que el esposo da y la esposa da, no es como nosotros lo hacemos. Yo puedo recordar que cuando estábamos enamorados, todavía yo llamaba a mi esposa en aquel tiempo todavía por su nombre, pero conforme fue creciendo ese amor, nos hicimos novios, nos casamos y nos olvidamos los nombres. Y desde allí comenzamos a usar solamente títulos, mi amor, mi vida, mi corazón, y todas estas cosas que son parte del amor y la expresión del amor en un matrimonio. Y eso es lo que vemos aquí en este matrimonio. Era muy común entre los amantes llamarse el uno a otro como amado o amada o hermano o hermana mía, algo así, pero eso era normal, era cultural en el oriente, pero hoy para nosotros nos llamamos a nuestra esposa, bueno, hermana mía, ¿no? ¿Verdad? Esto parecería como que un poco raro, ¿no? Nosotros llamamos vida, mi amor, mi cariño, qué sé yo, corazón, tesoro, lo que pueda decir, cada particular y usan cada término diferente. Entonces llegamos al capítulo 5, 2 al 6. La esposa teme perder a su marido, ella encuentra un vacío, ahora el esposo está realizando sus actividades y ella anhela encontrarlo, pero él no está. Lo único que siente que puede hacer es cantar una canción de alabanza a él. Finalmente él regresa a su jardín de amor y le hace saber cuánto. Qué maravilloso de verdad este libro. Podemos nosotros pasarnos mucho tiempo y estudiar con la esposa y nos encanta porque es como fortalece el amor en nuestro matrimonio. Pasamos luego también al capítulo 6, versículos 4 hasta el 8:4. Vemos allí el novio describe la belleza de su amada. Y es allí donde Salomón reafirma la belleza de su amada y su amor por ella. Ahora ella quiere llevarlo al campo, bien lejos de los demás asuntos. Tal vez quería llevarlo a su casa para allí poder disfrutar del amor que ambos se sentían. Entonces, esto es algo real, esto es algo verdadero. No hay ninguna cosa que esconder. Esto es el amor y está diseñado exclusivamente para la unión matrimonial. Y después al capítulo 8:5, y aquí tenemos un precioso pasaje que se usa muchas veces en las reuniones matrimoniales o en las reuniones de con temas relacionados al noviazgo, al matrimonio o al enamoramiento. Y ahí vemos la naturaleza del amor. En el capítulo 8, versículo 6, vemos ahí dice: ponme como una marca sobre tu brazo, porque fuerte es como muerte el amor. Como el Seol los celos, sus brasas de fuego, fuerte llama, las muchas aguas no podrán, y la ahogarán los ríos. Si diese el hombre todos los bienes a su casa por este amor, de cierto lo merece. Entonces aquí encontramos esta declaración sublime, maravilloso. Este pasaje contiene el punto culminante, por así decirlo. Ahí se encuentra el clima, el énfasis más profundo está aquí. Este es el versículo clave de todo el libro.
El Cantar de los Cantares se escribió con la finalidad de celebrar una boda. El libro enfatiza mucho acerca del matrimonio. Vemos aquí que el autor está enfatizando del amor en el matrimonio. Hay otros libros poéticos que hablan de Dios, de que el hombre ame a su esposa, por ejemplo en Proverbios 15:23, 5:15 al 23, ahí también encontramos, en Efesios capítulo 5, ahí también encontramos, y hay otros libros más encontramos acerca del matrimonio, y esto es un libro maravilloso. Otros libros de la Biblia relacionados al amor con la obediencia y la verdad, podemos ver también en 1 de Juan acerca del amor de Dios, en capítulo 3, mirad cuál amor del Padre, y realmente esto es lo que se expresa aquí en este libro de Cantar de los Cantares. Dios para resaltar en este libro sería: 1, el amor sexual entre un esposo y su esposa es parte del maravilloso plan de Dios en el matrimonio. 2, el amor hace exaltar a aquella persona que ama, excluyendo las áreas del alma, cuerpo, mente y espíritu. Todo tu ser es expresado en el amor matrimonial. El amor matrimonial, número 3, hace posible que los esposos se satisfagan sus necesidades el uno al otro. Entonces, debemos entender que cuando hablamos acerca del amor, estamos hablando acerca del dar, no de recibir, con el interés de querer recibir algo a cambio. No, eso no es el verdadero amor, eso no es el amor que estamos viendo aquí, es el amor desinteresado, es el amor sacrificial. Por eso hay la relación entre Cristo y su relación con la iglesia, y la expresión de amor hacia su iglesia. Por eso está el amor de Dios hacia su pueblo Israel, y por eso está el amor del esposo hacia su esposa. Es el amor sacrificial, es el amor ágape. Luego, número 4, es algo que se da, no puede exigirse ni comprarse. Tú no pides que te amen, tú no puedes comprar, véndame un poquito de tu amor. No, el amor es algo que se da y sin reproche. ¿Ya? Entonces, eso tal vez para resaltar de una manera general el contenido de todo el libro de Cantar de los Cantares. Y como tarea, una vez el libro de Cantar de los Cantares, todo este libro deben leer, identificar la palabra clave y también ver notas del video que el pastor ha enviado en el grupo de WhatsApp o en la plataforma, creo que está de Moodle, no recuerdo muy bien. Deben ustedes ver esos videitos que tienes para enriquecer el mensaje de cada uno de los libros que vamos a estar estudiando. Muchas gracias.